Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana en Canadá. Soy Paula Pinzón con los temas más destacados de este 28 de octubre del 2025. Vamos con la información. Canadá alcanza un récord histórico, con más de 2 millones de visitas a bancos de alimentos en todo el país. En Canadá, el hambre alcanzó un nivel sin precedentes. El informe Conteo de Hambre 2025, publicado por Bancos de Alimentos Canadá, revela que en marzo de este año se registraron casi 2.200.000 visitas mensuales a los centros de ayuda alimentaria. Es un 5% más que el año pasado y el doble que antes de la pandemia. El reporte describe un fenómeno alarmante. La pobreza y la inseguridad alimentaria se están normalizando. Mientras en los años 80 tomó décadas alcanzar 1 millón de visitas mensuales, ahora esa cifra se duplicó en solo 5 años. 1 de cada 5 usuarios tiene empleo, pero sus ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos como la renta y la comida. Además, 1/3 de las personas atendidas son niños y cada vez más hogares con 2 padres trabajando recurren a los bancos de alimentos. En provincias como Ontario y Quebec, donde la vivienda es más costosa, se reportan más de 700.000 visitas mensuales cada una. El 70% de los usuarios paga renta de mercado, destinando hasta el 70% de su ingreso solo en vivienda y quedando sin margen para alimentos o transporte. El informe también advierte que el 80% de los bancos de alimentos ahora compra comida para poder atender la demanda, algo que antes no era necesario. En resumen, la red nacional de más de 5.000 bancos de alimentos enfrenta una presión sin precedentes e invitan a reflexionar sobre una crisis de desigualdad y pobreza que sigue creciendo en todo el país. En el ámbito económico, el primer ministro Mark Carney viaja a Singapur para atraer inversiones extranjeras que impulsen la economía canadiense en medio de la incertidumbre global. El primer ministro canadiense, Mark Carney, inició la segunda fase de su primer viaje oficial a Asia con escala en Singapur para atraer inversiones extranjeras directas a Canadá. El viaje sigue a su participación en la cumbre de líderes de la ASEAN en Malasia y precede a la cumbre APEC en Corea del Sur a finales de octubre. Carney busca diversificar exportaciones, reduciendo dependencia de Estados Unidos tras aranceles de hasta 25% en acero, aluminio y vehículos, que redujeron el comercio bilateral a más de $1 billón anuales. En Malasia, Carney se reunió con el primer ministro Anwar Ibrahim y en Singapur con ejecutivos de Gates y Temasek, fondos estatales que ya invierten en sectores clave canadienses como captura de carbono, energía limpia, inteligencia artificial, minerales críticos e infraestructura. Singapur fue la mayor fuente de inversión asiática en Canadá en 2024, con $9.000 millones, mientras que la inversión total de Asia en Canadá alcanzó $23.3 mil millones. Carney recorrió además las instalaciones del operador portuario PSA Internacional, alentando a aprovechar proyectos de infraestructura en Columbia Británica y Halifax, apoyados por el Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico, que ya beneficia a exportadores canadienses. El viaje sigue la estrategia indopacífica del gobierno liberal, que busca alianzas más estrechas con ASEAN, un bloque de 11 países con economías en rápido crecimiento. Canadá y ASEAN trabajan en un acuerdo de libre comercio, pospuesto a 2026, que podría sumar $1.5 mil millones a la economía canadiense y acceso a 700 millones de consumidores. Carney también impulsó acuerdos bilaterales con Indonesia y Filipinas y planea reuniones con líderes regionales, incluyendo al presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., previo a la cumbre ASEAN 2026. En Columbia Británica, el gobierno provincial lucha contra los aranceles impuestos por Estados Unidos, mientras lanza una campaña para proteger a los productores locales en el mercado estadounidense. El premier de Columbia Británica, David Eby, anunció que su provincia lanzará una campaña de anuncios digitales en Estados Unidos a partir del próximo mes, para explicar quién gana y quién pierde con los nuevos aranceles del presidente Donald Trump sobre la madera blanda canadiense. Trump impuso un arancel adicional del 10% a partir del 14 de octubre, que se suma a los impuestos ya existentes.
elevando el total a casi 45% para la madera de Columbia Británica, la principal exportadora del país. Estos aranceles, una especie de impuesto que encarece los productos importados, afectan directamente a la industria forestal de la provincia, responsable de casi una cuarta parte de sus exportaciones y decenas de miles de empleos. El premier señaló que las medidas de Trump no solo perjudican a Canadá, sino también a los constructores y consumidores estadounidenses, porque elevan los precios de las viviendas y renovaciones. Añadió que la madera canadiense está siendo más castigada que la rusa, pese a las sanciones internacionales contra Rusia. Columbia Británica busca ahora diversificar mercados. Abrirá una oficina en el Reino Unido para impulsar ventas hacia Europa. Además, el premier Abbey pidió al gobierno federal apoyo urgente al sector maderero. El anuncio se produce en medio de tensiones bilaterales, luego de que Trump rompiera las negociaciones comerciales con Canadá tras un polémico anuncio del premier de Ontario, Doug Ford, emitido durante la Serie Mundial. Trump lo calificó de fraude y respondió con nuevos aranceles. Mientras tanto, el primer ministro Mark Carney pidió calma y diálogo, asegurando que Canadá seguirá apostando por la cooperación y el respeto mutuo. En noticias judiciales, un juez suspende cargos por asesinato tras denuncias de tortura en una cárcel de Ontario, generando debate sobre el sistema penitenciario y los derechos humanos. Un juez de Ontario tomó una decisión que ha sacudido al sistema judicial canadiense. El juez Clayton Conlin, de la Corte Superior de Ontario, suspendió los cargos por asesinato en primer grado contra 3 hombres acusados de matar a Armand Dillon, un joven de 27 años ejecutado a tiros en Oakville en agosto de 2022. Los acusados, Joseph Whitlock, Kulveer Singh Bhatia y Karnveer Sandhu, debían ser juzgados en 2026, pero el juez concluyó que sus derechos constitucionales fueron violados gravemente dentro de prisión. Según su fallo, los 3 hombres fueron torturados en la cárcel de máxima seguridad de Maplehurst en Milton, tras un motín en diciembre de 2023. El magistrado describió que los internos fueron desnudados hasta la ropa interior, atados con bridas plásticas y obligados a permanecer sentados sobre el piso de concreto sin colchones ni mantas durante hasta 3 días. Conlin afirmó que las acciones del personal penitenciario no fueron por seguridad, sino por venganza, y que hubo intentos de encubrimiento por parte de las autoridades. El juez dijo que el tribunal no podía ser cómplice de una violación estatal de la dignidad humana, citando las secciones 7 y 12 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que prohíben castigos crueles e inusuales. El caso ha tenido repercusiones amplias. Otros juicios también se han visto afectados. En agosto de este año, un asesino confeso vio reducida su condena por haber sufrido abusos similares en Maplehurst, provocando indignación en familias de víctimas. El Ombudsman de Ontario abrió una investigación sobre el manejo del escándalo, mientras el gobierno enfrenta múltiples demandas y una acción colectiva por $30 millones en daños. Maplehurst ha registrado más de 2.000 incidentes violentos en un solo año, reflejando una crisis profunda en el sistema carcelario provincial. Un caso que pone en jaque la balanza entre justicia, derechos humanos y la voz de las víctimas en Canadá. La gripe aviar golpea de nuevo en Columbia Británica, obligando a las autoridades a reforzar protocolos sanitarios y proteger la producción avícola. 7 granjas avícolas en Abbotsford y Chilliwack, en el Valle de Fraser, confirmaron nuevos brotes de gripe aviar altamente patógena, H5N1, según la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos. El virus se propaga cada otoño con la migración de aves silvestres, como patos y gansos, que transportan la enfermedad desde el Ártico. Ante la emergencia, todas las granjas de Columbia Británica están bajo confinamiento, aves encerradas, acceso restringido y desinfección total de vehículos y equipos. Los trabajadores deben cambiar de ropa y usar protección completa. El productor Mark Siemens describe la experiencia como devastadora,
ya que un brote obliga a sacrificar todas las aves expuestas. Desde 2022, más de 8 millones de aves han muerto o sido sacrificadas en la provincia, más de la mitad del total nacional. Aún así, las autoridades aseguran que el pollo, el pavo y los huevos siguen siendo seguros para el consumo y que el virus no representa un riesgo para la población. En Alberta, el gobierno ordena el fin de la huelga docente mediante ley especial, aunque incluye una cláusula de excepción para algunas negociaciones pendientes. En Alberta, el gobierno provincial aprobó de madrugada la ley de regreso a clases, poniendo fin a la huelga de 51,000 maestros tras 3 semanas de paro. El proyecto fue aprobado con 44 votos del Partido Conservador Unido y 33 en contra del nuevo Partido Democrático. La ley obliga a docentes y alumnos a volver a clases este miércoles 29 de octubre e impone un contrato colectivo obligatorio hasta 2028. Para blindar la medida, el gobierno usó la cláusula no obstante, una disposición de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades que permite suspender temporalmente derechos constitucionales, como la libertad de asociación, por hasta 5 años. El conflicto, el mayor en décadas, había afectado a más de 750,000 estudiantes y comenzó por reclamos de mejor financiamiento y reducción del tamaño de clases. Ahora los maestros enfrentan multas de hasta $500,000 diarios si desobedecen la ley. La Premier, Danielle Smith, no participó en el debate porque está de viaje en Medio Oriente. El gobierno defiende la medida como necesaria para la estabilidad educativa, pero el 90% de los docentes había rechazado el acuerdo. Con escuelas saturadas y fondos limitados, Alberta enfrenta una creciente tensión entre autoridad política y derechos laborales. Además, miles de personas en Alberta protestan por la independencia provincial, mientras el lema "Yo soy Alberta" se escuchaba en las calles. Veamos de qué trata esta manifestación. Miles de albertanos salieron a las calles de Edmonton el 25 de octubre, ondeando banderas azules y gritando "Yo soy Alberta". El Proyecto Prosperidad de Alberta organizó la mayor manifestación separatista en la historia provincial, buscando impulsar un referéndum para que Alberta se convierta en país soberano. Antes de recolectar firmas, la propuesta será revisada por un tribunal que evaluará si la pregunta cumple con la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. Los manifestantes acusan al gobierno federal de tomar más de lo que da. Un estudio del Instituto Fraser señala que Alberta ha contribuido más de $240,000 millones netos al país desde 2007 sin recibir compensaciones. Trabajadores del petróleo, sector que genera el 80% del crudo nacional, dicen que las políticas de Ottawa limitan su desarrollo. Algunos incluso plantearon la idea de unirse a Estados Unidos. Según encuestas recientes, el 30% de los albertanos apoya la independencia, mientras otro grupo, siempre canadienses, reúne firmas para mantener la unión con Canadá. Los expertos advierten, separarse implicaría crear una nueva moneda, renegociar tratados y perder acceso a mercados federales. Aún así, la consigna "Yo soy Alberta" dejó claro que el descontento sigue creciendo en la provincia más rica en petróleo del país. En la entrevista, segunda parte de nuestra conversación con Yves Martineau, abogado de inmigración, quien analiza los desafíos migratorios que enfrenta Canadá actualmente. Soy Paula Pinzón, sigan en Canadá en español y bendiciones para todos. Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es La Entrevista con Irving Selván. Conéctate, infórmate y forma parte del cambio. Una de las propuestas o una de las cosas que ustedes pusieron sobre la mesa como Asociación de Abogados de Quebec fue la, digamos, manipulación de los datos. Es lo que ustedes han propuesto en la mesa y han hecho el señalamiento puntual de algunas cosas. ¿Cuáles son estos señalamientos, Yves? Pues en particular, si hablamos de los, bueno, hay el tema de lo que llamamos los falsos temporales, es decir, Ok, lo que dijimos en un inicio, sí, que una persona tiene su CSQ, está en espera de residencia, pero se sigue eternamente, bueno, no eternamente, pero por mucho tiempo
de temporal porque no puede entrar en el permanente. Cuando se califica, cumplió con todo, no es riesgo de seguridad ni nada. Entonces, eso es una primera cifra que Sí, denunciamos. La otra cifra es matemática, son los tiempos de espera. sí. Si hay 20,000 personas, por ejemplo, en espera, pero hay 1,000 cupos por año, pues los 19,000 deben esperar. Y suponiendo que no hay ninguna nueva persona que va a entrar en el programa, pues los 20,000 pasarán en 20 años. Y luego hay otras personas que se añaden. Entonces, los cupos de 1,000 sirven para ¿cómo decir? Aliviar el inventario de personas que están esperando y hay otros que llegan. Entonces, una persona que va a llegar, las cifras reales ahora ni las conocemos bien, pero en ciertos programas humanitarios, por ejemplo, personas humanitarias que se calificaron en la residencia permanente por razones humanitarias, es porque se demostró de que sería infrahumano para esas personas salir de Canadá. Pues ahora el tiempo de espera evaluado es de 50 años. Es 50 años. Wow. irreal. O sea, 50 años, Es uno puede... ilógico. Es, 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 Prácticamente alguien que está en espera seguramente no podrá vivir 50 años de espera para poder ver su residencia Exactamente. permanente. O si era un niño que Claro. inmigró porque era huérfano, pues ya, ya va a Ya será perder todo abuelo. sentido. Va a ser abuelo, exactamente. Ya es lo que decíamos, ya no será, porque hay un concepto para derecho migratorio humanitario, es el mejor interés del niño. Ahora Claro. dijimos, pues va a ser el mejor interés de los, de Los los adultos mayores. tataranietos. Wow. Esto sí, hay que entenderlo. Entonces está el cupo total de personas que están siendo aceptadas, está, digamos, muy reducido comparado a la gran cantidad, cantidad de solicitudes hechas para ser residentes permanentes y que esto está a cuentagotas, está pasando pues muy lento, digamos, muy reducido. Y esto crea, pues, evidentemente un atasco de personas enviando solicitudes y sigue creciendo, va a seguir creciendo año tras año. Sí, lo que estamos notando también, y los entiendo, a mí me da mucho pesar como canadiense, Sí, pero estudiantes internacionales, por ejemplo, ya dejan de escoger Canadá, van a otros países. En cuestión de ofertas de trabajo, luego varios están diciendo, pues sí me interesa Canadá, pero si es así, tal vez voy a buscar otras opciones. Entonces ya estamos viendo una reducción del interés hacia Canadá. Hay personas en Canadá que ya están yéndose de su libre albedrío, o sea, no sí. dicen, o sea, de qué me sirve si todo lo que hice se me reconoce de esta manera. Yo me regreso a mi país, donde ahí me valoran. Tal vez hay razones que me impulsaron a irme, pero no estamos tan mal en mi país y es muy triste. Entonces, no sé qué va a pasar con esto. Me gusta pensar que habrá un periodo de ajustes de 1, 2, 3 años. Estamos viendo también para las personas que sí son irregulares, que perdieron su audiencia, que fueron evaluados y no lograron convencer a un oficial, pues que ya están sin estatus. Estamos viendo que hay medidas para acelerar las medidas de expulsión con la agencia fronteriza. Entonces hay un periodo de gran sacudimiento que se hace. Sí, Me es difícil definir si es bien o mal. Yo lo veo con aprensión. Repito, me gusta que haya control. Pienso, y es bastante objetivo mi pensamiento, que hubo una apertura desmedida después de la pandemia. sí, Hubo, por ejemplo, una cantidad de visas aceptadas que no debían haber sido aceptadas. Hay una enorme promoción que se hizo para estudiantes internacionales que era para compensar una falta de financiamiento de las escuelas canadienses. Las escuelas dijeron, pues, debo de tener financiamiento de alguna otra manera. Los estudiantes internacionales pagan colegiatura, matrícula internacional, bienvenidos, vengan, vengan, vengan. Y ahora todo este vengan, 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 pues como que no se planificó hace 2, 3, 4 años y ahora pues estamos con eso. Ahora, digamos que, no sé, trabajo en una industria de ropa, por ejemplo, y decido hacer pedidos de ropa en exceso. Luego sí. tengo
una bodega llena de ropa. Bueno, pues dejo en la bodega, va a ver si vendo, a ver si devuelvo un poco. Pero aquí son seres humanos. Exactamente. Son familias que vienen a trabajar, con niños que van al colegio, personas que hacen sus esfuerzos para aprender el idioma, pagan sus impuestos y todo. No se vale. Claro. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue la entrevista con Irving Selván. Mantente informado de los temas más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.